Varios días sin estar aquí en Bienestar FM. Saludamos a la doctora Ana Arias, ella es psicóloga y nos ha acompañado ya aquí en varias oportunidades en Bienestar FM. Doctora, bienvenida de nuevo a esta que es su casa. Hola Juan, qué alegría escucharlos, los había extrañado. Te regalo el doctora, solo Ana o Anita, porfa, para no sentirme una señora muy viejita y muy lejana. Pues hemos querido tenerla a usted el día de hoy porque queremos conversar acerca de un tema que tal vez pareciera irrelevante en un principio, pero realmente es muy importante y marca nuestra vida, y nos gustaría hablar acerca de el propósito, que usted nos entregue tips, recomendaciones, consejos para encontrar nuestro propósito y para que nos cuente desde niños cómo podemos ir entrenándonos en ese aspecto. Hablemos un poco acerca de ese tema. Claro que sí, Juan, ese tema es súper importante. Mira, yo llevo 25 años de mi vida atendiendo consulta y lo que veo siempre detrás de una crisis existencial, de una depresión, de una ideación suicida, además, es falta de propósito. Entonces, el propósito es el sentido que nosotros construimos sobre la vida, no que la encontramos, porque no es algo que esté escondido y que sea universal, sino que cada ser humano va construyendo un sentido, un significado. Es esta sensación de que mi vida tiene un propósito mayor, le aporta valor a alguien, que no está solamente relacionado con una meta. Voy a aprender este idioma, voy a ahorrar este dinero, voy a estudiar esta carrera. No, sino con algo mucho más profundo y trascendente. Víctor Frank lo llamaba el sentido, y la voluntad de sentido. Y es lo que nos permite, como decir, tenemos esa chispita interna, un motorcito que nos da ganas de levantarnos. ¿Qué es lo que la vida espera de mí? ¿Qué puedo no solo yo recibir, sino también qué puedo dar? Entonces el propósito es como la brújula que nos marca el norte de para qué estamos aquí. Y hay personas que le pueden dar un sentido, digamos, lo espiritual, hay personas que le pueden dar un sentido más asociado a su quehacer o a la labor que desempeñan, a la familia o a los vínculos que tienen. Hay tantos propósitos como seres humanos. Lo importante es tener un norte, tener algo que nos dice, mira, levántate porque esto aporta a tu vida, a la de otros seres humanos, tiene sentido. Es como esa chispita y ese motorcito interno que nos da el impulso y el ánimo para seguir adelante, aún en las situaciones más complejas. Doctora, cuando uno habla precisamente de un propósito, pues se pueden venir muchísimas ideas a la cabeza. ¿Cómo, digamos, yo empiezo a depurar cuál es mi propósito o cuál debe ser mi propósito? Bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero es como mis necesidades y mis valores internos. Por ejemplo, para mí, desde antes de ser psicóloga, un valor fundamental es el servicio. Como que yo fui scout chiquita y me enseñaron que había que hacer una buena acción cada día y que había que dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Y ese es un valor que orientó mi vida desde siempre, incluso antes de ser psicóloga. Entonces el propósito está asociado con qué es valioso para mí, por ejemplo. El propósito está asociado con qué es aquello que a mí me encanta hacer y que se me puede ir la vida y el tiempo, incluso si fuera mi trabajo lo haría gratis, que es aquello con lo que yo conecto, como cuando un niño está pintando, está armando un rompecabezas o algo que le hace ilusión y se queda eternamente allí. Entonces, el propósito no está asociado solo a quienes tenemos, por ejemplo, ocupaciones u oficios asociados a prestar un servicio, no. Mi propósito puede ser la jardinería. Mi propósito puede ser criar muy bien a mis hijos. Mi propósito puede ser ayudar a mi comunidad o a mi iglesia. Mi propósito puede ser el mejor chef saludable del mundo. Entonces, el propósito está asociado a aquello en lo que tú sientes que hay un gran sentido, que te conecta, que te da vitalidad, a los valores, a aquello que tú dices, sí, eso es coherente conmigo, a tus necesidades internas. Cuando yo hago esto que necesito, me siento mejor, me siento con más vitalidad, con más sentido. Cuando yo hago esto es muy gratificante para mí y eso ayuda un montón. Entonces el propósito no es algo que nos caiga del cielo de un momento mágico de un día para otro, sino que el propósito es algo que vamos construyendo, vamos desvelando, como quitando capas y velos a las cosas que dicen, ¿para qué estoy yo aquí en este planeta? ¿Qué es lo que yo hago que cobra sentido? Mis decisiones, mis interpretaciones de la vida, mi deseo de ir hacia adelante está relacionado con ¿qué? Ahí uno se pone a pensar un poco, doctora, y también hay que superar muchas barreras y limitantes, porque claro, por ejemplo, yo puedo decir, oiga, me gustaría mañana, por ejemplo, llegar a ser un astronauta de la NASA, pero entonces empiezan a pensar, venga, pero ¿cómo voy a llegar yo a la NASA si es que vivo en un país en donde, por ejemplo, eso no existe, donde no tengo cómo estudiar, donde mis recursos no me dan? Sí, es decir, también es importante tal vez como superar esas barreras y esos límites que uno empieza a crearse cuando piensa en ese propósito. Claro, y también es importante, Juan, dimensionar que el propósito no se agota en una meta.
porque entonces ¿cuántos cupos de astronautas hay? Porque si nosotros tenemos ese propósito, entonces nuestras vidas no van a tener sentido. El propósito es más grande, no es tan específico. Mi propósito puede ser aportar a la ciencia, y ahí me caben muchas cosas. Mi propósito puede ser un servicio a una comunidad, y me caben muchas cosas. Mi propósito puede ser crear, y me caben muchas otras. Entonces, no es tan específico, además porque el propósito va cambiando en la vida. Mi propósito hoy, que tengo 46 años, un hijo, un emprendimiento de cursos virtuales de bienestar, que atiendo consulta, es distinto a mi propósito de los 16 años, terminando el colegio, siendo scout y entrenando en teatro. Entonces, lo importante del propósito es que te da esta chispa y que no se limita a una meta concreta, sino que puedes lograrlo de distintas maneras. Como que mi propósito es pasarla bien en vacaciones, no tiene que ser únicamente en este lugar, ¿sabes? Y ayuda también a ir viendo que se va transformando a lo largo de la vida. A veces creemos que el propósito tiene que ser una cosa súper grande o extraordinaria, como que no va a ganar el premio Nobel de Economía. No, hay gente que, por las personas que yo escucho en consulta, digo, no, pero es que se supone que usted con todos esos logros y esas metas en la vida ya tiene propósito. Y no, el propósito puede ser algo muy sencillo y muy cotidiano. Como te decía, la familia, el servicio, la creación artística, muchísimas cosas. A veces creemos que el propósito nos llega, no nos llega, lo vamos construyendo y no siempre está claro. El propósito se construye en medio de la duda. La mayoría de las personas que yo escucho en la consulta dicen como, ni siquiera sé para qué estoy en este plano y ya ni siquiera me quiero levantar. Y empezamos a hacernos preguntas. ¿Cuáles son tus valores? ¿A ti qué te apasiona? Chiquito, cuando eras un niño o una niña, ¿en qué se te iba el tiempo? ¿Tú sientes que el corazón te palpita cuando haces qué? ¿Qué llena de sentido tu vida? ¿Cómo quieres contribuir a los que te rodean? Entonces vamos haciendo preguntas que nos permiten ir construyendo desde adentro, no nos viene de afuera, sino desde adentro, esto que hace. Y es como cultivar, el propósito se cultiva, como una planta a la que yo, a esa semillita le voy echando agua, la pongo al sol, la quito, le corto la maleza y demás. Pero el propósito tiene que ver con conexión, con sentido, con significado. Y por eso no se resuelve en una sola meta, ni me viene de afuera, ni es solo uno en la vida. Doctora, ahí me surge una pregunta que espero poder hacerla de la mejor manera. Uno como cuando es papá de familia, uno visualiza qué quisiera que sus hijos llegaran a ser. Y entonces tal vez en esa buena intención de uno como papá, uno trata en muchas ocasiones de inducir a sus hijos a que hagan ciertas cosas. En ese caso, digamos, ¿qué será lo más recomendable si le pudiéramos dar un consejo a la gente que hasta ahora está conectada en Bienestar FM para que uno como papá tal vez no interfiera en ese propósito de sus hijos? Lo mejor es tal vez, no sé, evidenciar las pasiones y los talentos que tienen nuestros hijos y orientarlos por ese lado, pero no tal vez como sugerirles alguna cosa en especial. Me encanta que hagas esa pregunta, Juan. Yo también soy mamá, atiendo muchos papás y muchas mamás en la consulta, e incluso cuando escucho personas adultas digo, lo que hizo fue cumplirle el sueño frustrado a su papá de ser pianista. Pero eso no era ni su misión, ni su visión, ni su propósito, y esa era la frustración de su padre. Entonces, ¿qué ayuda mucho? Por ejemplo, preguntarle a nuestros hijos, ¿a ti qué te gusta, amor? No es a mí me gustaría que tú tocaras piano, es cielo, explorar el arte es importante. ¿Tú crees que qué tipo de instrumento te gustaría? El tuyo, no el mío. ¿Sí? Y es muy importante que sea asociado a la curiosidad, no al rendimiento. Yo escucho muchas veces en consulta personas que dicen, no, es que yo estudié ingeniería, pues porque mi papá dijo que eso era lo que más trabajo tenía, más plata daba, y ahí se podía. Pero ahí no estaba su deseo ni su pasión. Entonces, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué te hace feliz? No importa si eres el mejor o el último. Yo le dije esta mañana a mi hijo, disfruta, le iba para una presentación de teatro en su colegio y le dije, lo más importante es disfrutar, no competir. No hay que ser el primero ni el segundo, hay que darla toda y sentirse muy feliz. Entonces ayuda a eso, ayuda a validar los intereses. Los niños y las niñas desde muy pequeños nos van mostrando cosas que a lo mejor no se parecen a las nuestras. A mí me hubiera encantado que Matías cantara porque me hubiera encantado cantar, pero está clarísimo que ese no es para él una vocación ni un deseo. Ahora a él le gusta armar Legos, perfecto, y le gusta el bádminton, perfecto. Entonces, ¿cómo hago para validar el interés de mi hijo o mi hija sin imponer mi sueño? ¿Cómo le permito explorar? Que los papás y las mamás dicen, ay, es que ya estaba en fútbol, ahora se pasó a basquetbol, ya quiere flauta. Y yo digo, hace parte de la exploración normal, que ayuda a decirle, amor, vamos a hacer un nivel completo. Hija, lo que empezamos lo terminamos, pero no se tiene que quedar 3 años. Vamos a tener unas clases de prueba antes de comprar el uniforme, pagar la matrícula y demás para no tenerlo que presionar.
Se puede y se vale decir, no me gusta, no me siento bueno en esto, insistirles en que no tienen que ser los mejores, solo dar lo mejor de sí. Permitirles que estén muy conectados con el disfrute. El propósito está asociado a esta sensación de conexión, no de lo hago para darle gusto a mi papá que se pone muy feliz cada que yo meto un gol, sino a mí me gusta, me palpita el corazón, me dan ganas de ir al entrenamiento, hago amigos, me gusta la disciplina, por poner un ejemplo del fútbol, pero podría ser cualquiera. Entonces es muy importante orientarlos con amor, a ti que te gusta, a ti que te alegra el corazón, cómo sientes que das lo mejor de ti también, y esto cómo le ayuda a otras personas. Sí, porque el propósito va en doble vía, Claro. de mí conmigo misma y de mí hacia otros seres en los que uno diga, yo también aporto a alguien, que puede ser alegría cuando escucha la música o que puede ser cualquier otra conexión. Pero ayuda mucho sobre todo a preguntarme, ¿este es mi sueño frustrado o esta de verdad es una habilidad y una curiosidad de mi hijo? Doctora, hablamos aquí precisamente del autoconocimiento, de los valores, de identificar cuáles son nuestras pasiones, de hacernos como cuestionamientos y preguntas de realmente hacia dónde quiero ir o qué quiero hacer. En materia, por decir algo, de ejercicios rápidos que pudiéramos empezar a hacer, porque no importa la edad que tengamos, en cualquier momento de la vida podemos definir cuál es nuestro propósito, usted me corregirá. Por ejemplo, ese mapa de sueños del que alguna vez hablamos aquí en Bienestar FM, la importancia de tenerlo, ¿nos puede funcionar para llegar a saber cuál es ese propósito que queremos nosotros? Claro que sí, esa técnica es bellísima, yo también la hago. Lo que es importante, más allá del mapa de los sueños, que para quienes nos están escuchando y no lo conocen, es una técnica de visualización donde yo dibujo o pongo imágenes o recorto láminas que muestren lo que yo quiero ser, hacer y tener. El propósito está más asociado al ser y al hacer que al tener como tal. Igual podemos tener metas financieras de objetos y demás, pero muy centrado no solo en ver lo que yo quiero, como que yo quiero ser una gran psicóloga, claro, pero no es solo porque lo quiero, es porque eso además le ayuda al mundo, es porque además soy muy buena escuchando a las personas y ayudándolas en su proceso de autoconocimiento, es porque además el mundo necesita salud mental. Entonces, a esto los autores lo llaman el ikigai, que tiene que ver no solo con la vocación laboral, sino como con el sentido cotidiano, eso que decíamos ahorita, la chispita, las ganas de vivir. Y hay algunas preguntas, como ¿qué es lo que yo amo hacer? Eso es lo que yo te digo, lo haría hasta gratis, se me va el tiempo volando cuando hago eso. Cada que yo doy clase, hago un taller, doy mis cursos de bienestar, escucho a un paciente en consulta, pierdo la noción del tiempo, chuleado, eso es lo que amo. Lo que yo sé hacer, yo sé hacer eso. Tengo capacidad de análisis, de escucha, me he formado para eso, estudié psicología clínica, llevo 25 años, listo, chulo. Lo que el mundo necesita, por favor, cada vez más tenemos desafíos en salud mental, ansiedad, depresión, burnout, estrés, dificultades en familia y de pareja. Perfecto, chulo, como decimos en Medellín. Por lo que incluso me podrían pagar. Claro, ese además soy la manera en la que yo genero los ingresos en mi familia. Entonces, esas 4 preguntas, lo que amo, lo que sé hacer, lo que el mundo necesita, por lo que estarían dispuestos a pagarme, que son como las preguntas que hacen en el Ikigai, me ayudan también a construir esta idea del propósito. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el mapa de sueños, es muy importante pasarlo a un plan de acción, porque yo siempre digo, intención sin acción es ciencia ficción. Entonces yo puedo tener las láminas de que soy una persona saludable y me muestro ahí una mujer que tiene un buen peso, que se ve saludable, que está haciendo ejercicio, etcétera, está sonriendo. La pregunta es, ¿en mi vida cotidiana hago cosas para eso? Entonces en mi vida cotidiana como bien, duermo bien, hago ejercicio, descanso, dejo a un lado las redes sociales un tiempo para desintoxicarme y demás. Pues ayuda a tener mapa de sueños siempre y cuando lo complementemos con un plan de acción. Ayuda a hacerme estas preguntas de lo que amo, lo que sé hacer, lo que el mundo necesita, por lo cual podrían contratarme y demás, también ayuda. Ayuda mucho a preguntarle a los demás, ¿tú qué has visto en mí? Cuando yo era chiquito, ¿en qué se me iba el tiempo? ¿Para qué soy muy buena? Cuando yo hago ¿qué? Tú sientes que yo le aporto valor al mundo. Entonces también es tener una visión externa que nos ayuda a ir mirando cuál es mi propósito en la vida. Claro, y la pregunta de oro, doctora, ¿qué harías diariamente? Por ejemplo, incluso si no recibieras remuneraciones, esa es tal vez una de las mayores reflexiones del día de hoy. Le agradecemos de verdad estos minutos tan valiosos que usted siempre saca para nuestros oyentes de Bienestar, la FM, y esperamos que la próxima cita sea más frecuente, doctora. Claro que sí, separemos agenda y les invito a que vayan a mi página web, que hay mucha información de calidad gratuita que les puede ayudar un montón. Es por favor, regálenos la página, por favor, doctora, ¿cómo es? Sí, señor, www.misicologa.co, CO de Colombia. Y al Instagram, en todas las redes sociales me encuentran como @psicologa.ana.arias.
Si van a la parte del Instagram donde está el Linktree, hay un audio gratuito que lo pueden descargar que se llama Calma. Hay también unos workbooks, unos ejercicios, unos talleres que les ayudan, que también son gratuitos. Y hay mucho material que les puede ayudar a ir preguntándose quién soy yo, para qué estoy aquí, qué me gusta, qué le aporta sentido a mi vida, cómo agrego valor al mundo. Porque es que, Juan, una vida sin propósito es una vida de mucho sufrimiento. Es más, bueno, no alcanzamos a verlo hoy, lo podemos hablar en otro programa, pero el propósito incluso le ayuda a uno a ser resiliente, a poderle hacer frente a las situaciones más difíciles de la vida, porque uno dice, yo soy más que esta situación de sufrimiento y de dificultad, ¿sí? Yo tengo un propósito mayor, aunque esté enfrentando esta situación económica, de salud, este desafío familiar o en mi trabajo, hay un propósito mayor por el cual yo estoy aquí y hace que yo me levante y dé lo mejor de mí cada día. Entonces, una vida sin propósito es una vida con mucho sufrimiento. Entonces, vayan a mi página web, www.misicologa.com, vayan a mi Instagram, @psicologa.ana.arias, y tú, Sandra y yo, agendémonos para que tengamos citas más frecuentes y sigamos haciendo de este un espacio de bienestar y salud mental. Pero claro que sí, es la doctora Ana Arias, psicóloga, quien nos habla del propósito, que puede cambiar y ajustarse. Lo importante es que lo que usted haga le traiga paz y sentido a su vida. Seguimos aquí en Bienestar FM.